Cambiamos de tema en este bloque y ya lo sabemos, porque de este tipo de noticias nos enteramos todos. Primero los chiquilines, después los padres y los maestros, ¿no? Semana de vacaciones de julio, 2. Y generó polémicas. A ver. Nosotros entendíamos que tenían que haber vacaciones para justamente, primero, replicar o considerar el origen sanitario que estas vacaciones tienen en pleno invierno y, en segundo lugar, atender la situación de la enorme mayoría de docentes. Porque no son todos, pero la mayoría, enorme mayoría, trabajó muchísimo en esta etapa y merecen las vacaciones. Y lo mismo las familias y los niños. Lo que estuvimos viendo era el tema de la duración. El ministerio nos sugirió que hubieran vacaciones y que las vacaciones fueran en la segunda quincena, cuanto más adelante mejor. ¿Por qué 2 semanas entonces? Bueno, fueron 2 semanas porque algunos colegas entendieron que era pertinente volver a la tradicional en primaria, que eran 2 semanas, tener 15 días en donde, bueno, en pleno invierno, los niños estuvieran o los jóvenes estuvieran en sus casas, con menor concentración y circulación de personas, y bueno, y eso fue un poco la recomendación del ministerio y también lo que se entendió aquí en el código. ¿Y a nivel educativo cuánto complica esto? Un año que ha sido demasiado extraordinario. Bueno, yo creo que las vacaciones siempre tienen una particularidad que es, bueno, se detiene la presencialidad, las clases, el aprendizaje, pero se fomentan otras cosas como es el descanso, la generación de encuentros y de otro tipo de actividades fuera de las aulas. Bien, tenemos en Zoom en este momento al consejero de primaria, a Pablo Cariani. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablo por la audiencia también, espero que bien. Y si no es viernes, y siempre es alentador. Porque está eso de la necesidad del descanso, ¿no? Ahora, retomando un poco las palabras de Robert Silva, ¿cuál es el criterio de fondo? Porque se maneja, por un lado, el concepto sanitario, lógico, aplicable siempre a todo lo que tiene que ver con el invierno y las enfermedades de invierno, COVID mediante, pero también, no se dice explícitamente, pero está en el aire, una cuestión sanitaria, pero más por el lado de la salud mental. Ha sido muy desgastante para docentes y maestros la experiencia de la virtualidad, ¿no? Y también para padres. Cuando hablamos de primaria, hablamos de padres sentados al lado de sus hijos, en el mejor escenario, ¿no? O en el escenario ideal, acompañando toda esa nueva experiencia. ¿Hay que discutir tanto si son 2 semanas o una? ¿Qué le parece? Bueno, este es un año donde particularmente las vacaciones de invierno se resignifican de vuelta a lo que al motivo de su arranque, cómo comenzaron, que era efectivamente por la situación sanitaria. De hecho, si recordamos, en el calendario escolar previo al COVID-19, las vacaciones de julio estaban pautadas para principios del mes de julio, la primera semana, y en la medida que se tuvieron que suspender las actividades presenciales y luego se fue retomando por tramos y por modalidades de diferentes formas, se aclaró que sí iban a haber vacaciones de invierno, pero que la fecha quedaba suspendida o a evaluación. Esa evaluación tiene un fuerte componente sanitario, es decir, era un espacio que se podía generar en la medida que separara las actividades del sistema educativo, si se complejizaba la situación de COVID-19, y además es un espacio para evitar el contagio de otras enfermedades que son menos riesgosas, pero igualmente tienen que ver con lo respiratorio, con la Sí, gripe, sí. etc. Entonces, en ese sentido, la razón de ubicar las vacaciones de julio sobre finales de mes es una recomendación del sistema sanitario, no es una definición del sistema educativo. En segundo lugar, es cierto que el primer semestre ha sido un semestre muy raro, muy intenso. Recordemos que se suspenden las clases, no se sabe mucho hasta cuándo. Implica instrumentar toda una serie de mecanismos nuevos, como el sistema de alimentación de emergencia, que movilizó a miles de maestros y a miles de personas durante todo este tiempo, las actividades a distancia, las clases en la plataforma. Bueno, mirábamos solamente lo que tiene que ver con la plataforma del Ceibal en Semana de Turismo,
había un 30% de conexión, es decir, en todos los espacios que tuvimos desde el 13 de marzo hasta hoy, ha habido mucha actividad de docentes, mucha actividad de niños, mucha actividad de familias asociadas a apoyar los procesos educativos y con esto de la incertidumbre constante de, bueno, cuándo se retoman las Sí. clases, cómo se retoman, cuando se retoman con un trabajo bien importante en construir condiciones, en modificar toda la planificación de cómo funciona una escuela. Es decir, para todos los actores esto ha requerido una cantidad de energía significativa. De hecho, Uruguay hoy logra tener una situación sanitaria adecuada, pero además logra tener todas sus instituciones educativas abiertas al día de hoy, salvo las del departamento de 33 por el brote de COVID, y es el único país de América que está en esa situación y es uno de los pocos países del mundo que están en esa situación. Entonces, también es cierto que se requiere hacer una pausa para todos los que han estado sosteniendo esto de forma fantástica. Cuando uno mira que esto afectó al 91% de los estudiantes del mundo, que de esos estudiantes el 40% no tuvieron ninguna vinculación con el sistema educativo durante el cierre de cursos. Y uno ve que en Uruguay, en realidad estamos en primaria peleando por ubicar, identificar y saber dónde está ese 1,5% de niños entre 3 y 12 años que no está vinculado a la escuela. Dice, pucha, bueno, que hay un trabajo fenomenal, no solo del sistema educativo, de los docentes, de los auxiliares, de los funcionarios, sino también de las familias, de los niños. Pero entonces, es posible en ese sentido, advertir, disculpe que le interrumpa, que quienes hoy dicen, no te puedo creer, recién empiezan y ya 2 semanas de vacaciones. ¿Es porque no se advierte el trabajo que supuso la virtualidad justamente o porque o se quedó con aquello de que las clases no empezaron hasta la presencialidad? no, es cierto que hay una necesidad de las familias de resolver los cuidados de los gurises, porque también recordemos que cuando retomamos retomamos una presencialidad rara, que son menos días, menos horas. Ni te cuento, en mi casa, que son 3, es un puzzle cuando le toca a uno, cuando le toca al otro, quién se queda con el más chico, quién cuida. Cortar el horario eso laboral para irlos a buscar a distinto horario, ¿no? Por la familia ejemplo. lo está sufriendo mucho eso porque de un esquema donde vos tenías una escuela que funcionaba en 4 horas diarias o en 8 horas diarias o en 7 horas y media diarias, todos los días sabías que en ese espacio los gurises, además de estar aprendiendo, estaban cuidados. Pasás a una escuela donde vos tenés que 2, 3 veces por semana, 3 horas, 2 horas, depende de la escuela, y eso genera una ansiedad, genera nerviosismo. Para los gurises también es diferente, porque digamos, en la rutina de un niño o de una niña, está claro que, bueno, que si va al turno de la mañana, todos los días tiene que acostarse temprano, tiene que levantarse temprano. Ahora algunos días sí, otros días no. Y creo que esto también está impactando en esto de, bueno, 2 semanas con vacaciones en este año tan atípico. Yo creo que si hay una indicación sanitaria, si hay efectivamente, como tenemos estos antecedentes del primer semestre, donde se ha trabajado muchísimo, donde se ha acompañado muchísimo, y donde además se ha pasado como bastante angustia, no solo por la situación de la educación, sino por lo que ha afectado desde el punto de vista económico a las familias, sus salarios, el seguro de paro, los jornales. Es decir, estamos en un escenario que es complicado y que, bueno, que esta pausa puede ser un respiro para todos, para mirar el segundo semestre, que además ya sabemos que va a tener la misma característica que ha tenido el primer semestre, es decir, complicado desde el punto de vista del coronavirus, con aperturas, con cierres en la medida que aparezcan situaciones que no garanticen las condiciones sanitarias. Sin obligatoriedad. Bueno, esas son de las cosas que Primaria le ha planteado al CODICEN y al Ejecutivo, de que en la medida que existan condiciones sanitarias, lo que hay que preservar es a los niños y niñas que forman parte del grupo de riesgo o que viven con personas que forman parte del grupo de riesgo, porque estamos teniendo un sesgo de desigualdad en la asistencia voluntaria a la escuela y eso nos preocupa. Consejero, a ver, y esto va realmente más allá de si son 2 semanas, 1 semana, y se está pensando, tal vez todavía es pronto, o se está pensando en alguna estrategia para
justamente, cuando se quiere o nos queremos aferrar a que este no ha sido un año perdido, ni va a ser un año perdido en materia de educación, bueno, ¿qué alcance tiene esa expresión más allá de la expresión de deseo, valga la redundancia? Porque evidentemente quedan escenarios bien distintos, ¿no? Entonces, cuando se hable de evaluar el año, ¿con qué criterio va a poder evaluarse cuando por un lado está el porcentaje que nunca aprovechó porque no pudo o no quiso o lo que fuere, la etapa virtual, no presencial? Después, dentro de la presencial, no es obligatorio y además, como usted mismo planteaba recién, hay casos en los que el factor preservación sanitaria impera. Entonces, el aprendizaje, cualquiera sea su lectura pedagógica, ha sido muy variado. Viene siéndolo. Y a fin de año, cuando haya que pensar en una evaluación, por aquello de no perder el año, ¿qué plan hay para llegar a ese criterio? Bien. Allí tenemos una cosa que es indiscutible y que además está estudiada desde mediados del siglo XX, que es que la ausencia de escuela genera efectos negativos en los aprendizajes. Esos estudios en general miraron lo que sucedía en el periodo de vacaciones de verano, es decir, cuando los gurises se desvinculan de la escuela, en términos de aprendizaje hay un efecto negativo. Es razonable pensar que en este cierre de instituciones ese efecto negativo existe. No solo eso, según cómo se haya pasado el cierre de clases, es decir, si es en un hogar que tenía acompañamiento, conexión a internet, no estás hacinado, tenés resuelto el almuerzo, hay ocio creativo, es muy diferente a estar en un hogar con necesidades básicas insatisfechas, sin conexión a internet, sin adultos que acompañen. Digamos, allí hay otra desigualdad a mirar. Exacto. Y después lo otro es cómo retomamos en esto, que es menos tiempo, menos horas, y vamos ganando espacio para los aprendizajes, pero también para la protección de otros derechos, de las funciones educativas, y cómo logramos mirar el año no como una carrera de obstáculos donde los gurises tienen que correr hasta diciembre para saltar una valla, sino en mirar el tramo largo del punto de vista curricular. Primaria tiene un diseño curricular que habla de los programas por año, pero también habla de los perfiles de logro que tienen que tener los gurises cuando terminan los ciclos, como se conoce. En educación inicial, por ejemplo, es un caso. Bien, de primero a justamente, tercero, ¿y cuáles van a caso. ser esos perfiles de logro con tantos desniveles en la carrera? Si bien no les gusta llamar carrera y se entiende, pero metafóricamente me permite ilustrar la situación. Lo que pasa es que el sistema educativo lo que tiene que garantizar son aprendizajes que permitan continuar aprendiendo, espacios de socialización que permitan generar grupalidad, relacionarse con pares, y además cuidar la trayectoria educativa. Y eso está implicando que las propuestas que hoy están desplegándose en las escuelas tienen que considerar como ese tiempo de presencialidad como propuestas muy singularizadas a qué es lo que ha hecho cada niño. Y esto del protocolo sanitario, que es lo que hace que se concurran menos días y menos horas para que puedan ir todos, también está generando condiciones para propuestas mucho más individualizadas a cada niño o a cada niña. Lo otro que está pasando y que nosotros hemos encontrado en las escuelas, como ya varias propuestas de cómo optimizar o utilizar mejor el tiempo escolar, ya hemos encontrado escuelas que ya han definido que la maestra de este año pasa con su grupo para el año que viene. Y esto es una ganancia en términos del conocimiento del grupo, del proceso de los gurises, es decir, ella sabe dónde quedaron los huecos, exacto. Están buscando estrategias que mitiguen eso. Lo otro que lo ha dicho UNESCO y lo ha dicho UNICEF, que es algo que el país va a tener que debatir en términos de la ciudadanía, es, bueno, ahora también requerimos desde el sistema educativo más apoyos, más recursos, y esto tiene que ver con lo sanitario y tiene que ver con de qué manera el tiempo pasado no se recupera, digamos, en tanto tiempo, pero sí se puede generar mecanismos de apoyo como tenemos con maestros comunitarios, cuando los maestros trabajan al contraturno con gurises que necesitan apoyo, o con maestros especiales que dentro del horario de trabajo del grupo, digamos, del niño, tienen propuestas más individualizadas. Entonces, bueno, esas posibilidades son parte de las cuestiones que va a tener que discutir la sociedad en términos siempre de mitigar los efectos negativos, que no hay nadie
que tenga dudas, que los hay, y de Bien. hecho la apertura de escuelas tiene un gran consenso entre las autoridades, entre la academia, entre los sindicatos, entre los docentes y entre la familia, porque todos estamos contestes en que una escuela cerrada afecta negativamente a los gurises en aprendizajes, en derechos, en socialización, y por lo tanto abrirlas, aunque sea un rato, genera beneficios que van más allá del lío que implica en términos de llevarlos y traerlos, etc. Pablo Cayani, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, como No, por siempre, un favor. placer y a hacerse de paciencia porque este proceso no va a ser corto y nos va a requerir mucho aprendizaje y mucha empatía. Sin duda. Gracias. Gracias. Entonces, Celebro estar hablando de estos temas y bueno, en todo caso, de extender las vacaciones, pero en el marco de la presencialidad de los alumnos, de ya un 60% de alumnos concurriendo. Me gustaría decir algo de previo y especial pronunciamiento antes de que mis compañeros incursionen ya mejor en este tema. Yo ayer estaba mirando canales de televisión con programas similares al nuestro, otros programas informativos de distintos países. Los fui cambiando en el cable y en todos los países están hablando del problema del coronavirus, los contagios. Nosotros hace semanas que no hablamos de una noticia, de un tema que tenga que ver, aunque sea tangencialmente, con el COVID-19. Entonces quería hacer esa reflexión. Bien. Porque me parece que al lugar, ¿no? Estamos en un momento y en una sociedad determinada donde deberíamos festejar y celebrar que tenemos a nuestros gurises estudiando y que lo peor que nos puede pasar es que, bueno, como decía el presidente de la República, ¿no? Dimos ese pasito para adelante todo lo que sea posible y ahora tal vez un mini pasito hacia atrás porque es necesario. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero... ¿Te parece mal las 2 semanas de vacaciones? Espantoso. ¿Por qué? Te hablamos por la pausa. Ah, bueno. Si no, no me das tiempo. No, está bien. Vamos a una pausa y a la vuelta retomamos.